El tema que más preocupa en Sinaloa es la seguridad. El 2019 se despide y se recibe el 2020 con ráfagas de metralla que retumban las principales ciudades del estado. Principalmente, el epicentro se registra en Culiacán. El poderío del narco, aquel que retó a las autoridades el pasado 17 de octubre, en la liberación de Ovidio Guzmán López, demuestra el control que ejerce, ya sea por omisión o corrupción, sobre autoridades de todos los niveles. Los ciudadanos, en total indefensión. Quirino Ordaz Coppel, con unas finanzas colapsadas que ocasionó no pagar a trabajadores y proveedores, según por no llegar recursos de la federación, anuncia a su secretario de Obras Públicas que el estadio de fútbol que se construye en Mazatlán pasa de 460 millones a 600 millones de pesos, esto con dinero estatal. La carencia y desconocimiento en el tema de la administración de ayuntamientos, diputaciones, regidurías por parte de morenistas que llegaron de manera improvisada en el tsunami AMLO, muchos de ellos en la famosa tómbola, solo le han sumado al priismo que encuentra su mejor aliado precisamente en el desastre llamado 4T en Sinaloa. El 2020 se percibe como el año electoral que lo definirá todo en Sinaloa. La consolidación de un movimiento de regeneración nacional que en el estado no tiene ni pies ni cabeza, o el regreso del PRI y su viejo modelo piramidal de poder. Aunque, a decir verdad, en Sinaloa, Morena y el PRI son los mismos monos en una fiesta política de disfraces. Gracias por acompañarnos a su canal por internet. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Este es nuestro primer programa del 2020. Les deseamos lo mejor desde acá, desde Sinaloa, a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy vamos a platicar de los retos y de las verdades que tienen este 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del priista Quirino Ordaz Coppel aquí en este estado. Desgraciadamente, el 31 de diciembre, aquí en Sinaloa, en Culiacán y en los diferentes municipios, bueno, pues esta mala costumbre de sonar estas metralletas, todos estos disparos al aire que muestran el poder fáctico que existe aquí en Sinaloa, y créalo, fue algo que pareciera que está en una zona de guerra. Hoy vamos a platicar de todo esto y para ello les presento a mis compañeros y amigos, Ricardo Arnulfo Mendoza. Me da mucho gusto saludarlos y aprovechar para desearles un 2020 exitoso. Alejandro Sicario Rivas. ¿Qué tal? Los saludo y mis mejores deseos para este año que inicia. Martín Durán Romero. Un saludo a toda la gente que nos ve y también feliz año nuevo para todos. Ernesto Saldaña García. Un saludo a todo México de Sinaloa y que Dios nos regale mucha salud para que podamos estar bien. Pues así es, despedimos este 2019 aquí en Sinaloa después de esto que sucedió en octubre, cuando quisieron detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Vimos toda esta situación que llegó a controlar las calles, el crimen organizado. Pues el 31 de diciembre sonaron disparos por todos lados y vemos el poder que tiene el narcotráfico en este estado, en el país, pero en este estado en particular, créanlo, sonaron metralletas por todos lados, aunque las autoridades dicen que se confunden con cohetes. Bueno, también hay que decirlo, de fosas clandestinas somos el primer lugar, fíjense nada más, hay un pendiente al activista Paul Velázquez, lo balearon el 19 de diciembre, para aquellos que a lo mejor no lo recuerdan, fue la persona que fue en una mañanera a denunciar a el presidente municipal de Ahome. Resulta que meses después lo balean, está fuera de peligro, pero pues casi le arrebatan la vida. Homicidios dolosos bajaron, las desapariciones subieron, los negocios del gobernador y su familia, Parque Central, Centro de Ciencias, toda esta infraestructura que han hecho en Mazatlán, que ha encarecido muchísimo el puerto. De antes con 1,000 pesos se hospedaban, ahora 3,000, 4,000 pesos. Es decir, las zonas turísticas, García Luna y la información que ahora tiene sobre Sinaloa, eso también debe de ser algo importante. Y por supuesto, este colapso financiero en 2019
que dejó muchos pendientes en secretarías, en pagos a proveedores, y el estadio de fútbol allá en Mazatlán, que de 460 millones pasa a 600, así lo dijeron, con recurso estatal, según Osvaldo López, que es el secretario de Obras Públicas. Esto habla de pues un gran reto para Quirino Ordaz Coppel, pero sobre todo también para la ciudadanía, porque la violencia pues sigue boyante, el crimen organizado, con lo que vemos el 31 de diciembre, pues ahí está presente y alzando la mano, y lo único que sí tuvo muchísimo dinero fueron los negocios del gobernador y su familia. Yo creo que si alguna autoridad tiene las balaceras estas de Año Nuevo, es mantenernos despiertos y en alerta, porque nada ha cambiado, todo sigue igual. No nos podemos creer más seguros, ni tampoco nos podemos creer con un gobierno de avanzada como el que creímos construir en la elección de 2018, porque si me trajera la misma tarjeta que utilizamos en el programa de inicio de 2019, es exactamente lo mismo, ¿no? Creo que los retos principales de los gobiernos estatal, federal y los municipales también está en tema de la seguridad pública, por ejemplo, donde no vimos ninguna mejoría en este año que termina, sino al contrario se superaron las cifras de homicidios dolosos que habían tenido otros gobiernos priistas y panistas. El combate a la corrupción no sigue siendo más que un discurso, todavía no hay hechos contundentes, concretos que nos digan que hay una política de Estado contra la corrupción. El tema de la estabilidad económica sigue prendido con alfileres, no sabemos cómo nos va a ir en este 2020, y el tema también de la defensa de la libertad de expresión es una tarea pendiente para el año que inicia. Creo que cuando el presidente dice que su reto principal para este año es serenar a México, se refiere a todos estos aspectos, ¿no? Porque todos estos aspectos generan conflictos aquí, allá, en diferentes regiones, y no se refiere concretamente al tema de del combate a la delincuencia organizada. Serenar México significa tener por fin al estadista que nosotros soñamos tener desde hace muchas décadas en el país, y que sea alguien que enfrente con tamaños la problemática nacional y que dé soluciones muy concretas, muy compactas, y soluciones de corto y de largo plazo también. Porque en este caso observamos que el Estado de Derecho, pues como dice Alejandro, no existe. O sea, cada quien hace su voluntad. Un Congreso del Estado que según tuvo una línea de aprendizaje, pero al parecer ya ahorita vemos que el aprendizaje se da más para volverse todavía esta costra que la quitas y sangra la sociedad, que algo que tenga que ver con esa cuarta transformación tan prometida. Lo que yo veo es que el Estado de Derecho, vamos a decir que sí existe, lo que pasa es que no se aplica. Eso es lo que yo veo. Pero así específicamente en el año 2020, lo que yo veo es que va a ser el año de la lucha por el poder, porque en muchos estados del país se va a vivir el proceso de elecciones para gobernador, para diputados locales, alcaldías, y a nivel nacional se va a competir también por la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar el nivel de corrupción tanto federal como de los estados? El presupuesto. Ese presupuesto que se autorizó a fin de año, el presupuesto federal y el presupuesto estatal. Viene con la promesa que dice Andrés Manuel de 12,000 billones de pesos que ahora sí Hacienda va a liberar para, según ahora sí. Sí, el problema viene siendo pues que tanto a nivel estatal, a nivel gobierno del estado, como en los gobiernos municipales, siempre hemos visto de qué manera se desvían los recursos públicos a los partidos políticos que están en el poder. Todo el presupuesto que viene asignado para el año 2020 lo hemos visto, y yo no creo que sea diferente. ¿Por qué? Porque la sociedad todavía no está organizada para ejercer verdaderos actos de vigilancia. Las autoridades tampoco están preparadas para aplicar sanciones a quienes incurran en ese desvío de recursos, y no queda más que durante todo el año estar vigilando
qué gasta cada partido político y pues que se hagan investigaciones de dónde sale ese dinero, ¿no? Porque vemos cómo algunos políticos ya andan como Santo Claus por todo el estado buscando posicionarse, gastando recursos que yo no creo que sean recursos propios. Ellos buscan cómo sacar dinero de una dependencia de gobierno, de otra dependencia, pero es la lucha por el poder y es lo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Ernesto, en este caso vemos que todos estos pendientes, homicidios, desapariciones, fosas clandestinas, los negocios del gobernador, García Luna, todo eso se eclipsa ante pues las campañas que ya empezaron veladamente, pero ya empezaron. Bueno, sí, yo creo que desde la Presidencia de la República, el Congreso Federal y los congresos locales y las gobernaturas se debe hacer caso omiso a esas campañas porque se debe tener una agenda enfocada a lo social. En retrospectiva esta mesa pues era ¿qué esperamos para el 2020? Pues ya lo dijo Alejandro, en el 2019 hubo más o menos 34.700 homicidios entre dolosos y culposos, pero no se sabe porque no hay cifras definitivas. Así es. Puesto que hay muchos miles de desaparecidos y aparte los no contabilizados, porque eso hay gente que ni siquiera como desaparecida está y si la desaparecen y si aparecen luego las osamentas y nunca van a saber quiénes son. Porque esa es otra modalidad, sí. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, con un tema Martín. Urgente, no prioritario, que es diferente, un tema urgente es la seguridad pública, porque el tema prioritario es el combate a la corrupción. Entre más combatamos la corrupción y la impunidad en este país, vamos a generar a largo plazo un país donde haya un Estado de Derecho, que dice Ricardo Rufo Mendoza. Entonces, tema urgente, la seguridad pública, tema prioritario, el combate a la corrupción. Otros 3 temas prioritarios que tiene el gobierno de Andrés Manuel son el desarrollo económico. Se acaba de incrementar el salario mínimo, hace falta recuperar el poder adquisitivo de los mexicanos para que esto detone la economía y obviamente la estabilidad Pero a nivel local, porque ahorita nos vamos a ir a nivel federal. Bueno, yo empecé al revés. Okay. A nivel bueno, me detengo y no, pues, local. A nivel federal, pues la estabilidad del mercado a financiero, pero eso depende de la estabilidad del mercado financiero a nivel mundial, depende de si hay guerras o no, que Donald Trump está muy ansioso y eso nos puede afectar a los mexicanos, sí, aunque no querramos, sí. Y dos temas. El aumento del petróleo, por ejemplo. Por ejemplo, sí, si atacan Irán, el petróleo se va a disparar y eso va a colapsar la economía del mundo. Otro tema muy importante de Andrés Manuel, y esto para mí yo creo que es importantísimo, el fortalecimiento del sistema de salud. Y por último, las grandes obras de Andrés Manuel que deben de ya iniciarse este año, el Tren Maya, las refinerías y el aeropuerto. Y en lo local, pues ya lo dijiste, traen muchas obras, pero todas para el grupo político de Quirino Ordaz, que han modificado esas partidas para que ciertos grupos se beneficien. Porque aquí a nivel local, Martín, vemos que una de las, digamos, casi imposibles situaciones que cambien es la violencia. ¿Por qué? Porque pues aquí está el cártel de Sinaloa y todo el año pasado, todo 2019, se habló de él de todas las formas que se puede dar, ¿no? De gente que agarraron, del dinero que tiene, del poder que tiene, de la corrupción, de cómo se filtró hasta las esferas más altas de este país, desde presidencia hasta todos los niveles militares y políticos. ¿Qué se espera para 2020? Bueno, pues vemos que estamos terminando con una cantidad enorme de desaparecidos. Supongo, a lo mejor es también una especie de estrategia, ¿no? Porque incluso el mismo criminal de ya no asesinar, sino desaparecer, porque curiosamente echan las campanas al vuelo ahora que termina el año. Así es. Justamente el 2 de enero, con un comunicado diciendo, cerramos con una cifra histórica, y remarcaron en el comunicado de gobierno la palabra histórica como 3 veces. Así la es. pusieron. Entonces, pero cuando se le pregunta por los desaparecidos, obviamente quedan callados y dicen, ese no es el tema, ¿no? Ahorita el tema es que nada más quedamos en menos de 900 homicidios, no recuerdo todavía la cifra exacta, porque pues todavía hay números que se están procesando, pero sí más de 1000 desapariciones, y sobre todo que seguimos todavía asistiendo a los números ahora entrando este año de desapariciones. Ayer
se reportaban apenas una chica desaparecida que están responsabilizando al exnovio y a un jovencito también desaparecido. Entonces, por supuesto que es el principal reto, lo que no sabemos todavía dónde está la Guardia Nacional, dónde está todavía, digamos, estos proyectos en seguridad. Lo que sí hay es mucho discurso, ¿no? Nada más festejando algo que todavía no existe, ¿no? A nivel federal, que era lo que estábamos ahorita comentando, Ernesto, 34.579 homicidios dolosos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública fue el que lo comentó. Al entrar 2019 dijo AMLO que la economía crecería al 4%, no creció al 0%. Consolidar la transformación, por ejemplo, no vemos que todo mundo en los municipios y en los estados, los gobernadores de Morena y alcaldes pues traen una situación caótica. Mejorar el sistema de salud, que bien lo dijo, el Tren Maya, el combate a la corrupción, que en Sinaloa prácticamente no existe ese combate a la corrupción, descentralización de las dependencias. Ya casi nadie se acuerda que Andrés Manuel dijo que las dependencias iban a salir de la Ciudad de México. La única secretaría fue Energía, y vender el avión presidencial, que se ha hecho también una situación como una papa caliente para Andrés Manuel. Creo que en este sentido, pues siguen con los retos, porque pues, no ha pasado nada, ¿no? Como entró, nada más ahí estuvo flotando, pero sigue sin consolidar todo esto del movimiento de regeneración nacional. Sí, fue un año de mucha retórica, de mucho ofrecimiento de obra que no se concretó, nunca se llegó a la realidad, y fue un año también de altas expectativas, que siguen siendo todavía altas expectativas porque no se han cumplido tal como se prometieron, ¿no? Fue un largo año de aprendizaje, el año de la prueba largo, con costos sociales, políticos, económicos también muy importantes. Entonces, es el 2020 realmente el año fuerte, el año de los hechos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quién sabe, porque todo lo que está ocurriendo a nivel nacional se está trasladando ya en consecuencia hacia las regiones, hacia los estados. Los proyectos estratégicos en Sinaloa que se habían anunciado, las presas Santa María y Picachos, la conclusión de estos proyectos. Los recursos que nunca llegaron. La carretera Badiraguato-Parala, la Choiba-Huichibo, la planta de amoníaco es un tema pendiente por resolver, que creo que se va a resolver este año también. El campo, la pesca inconformes por las políticas públicas que se asumieron hacia ellos, la caída del empleo, todo esto se ve a nivel local, ¿no? Entonces, obviamente que todo lo nacional tiene una repercusión. Viene el secretario de Hacienda esta semana a Sinaloa y creo que trae anuncios importantes en este aspecto dentro de esa pacificación de los sectores nacionales, y no precisamente pacificación del tema de la delincuencia, sino de todos los sectores que están indignados, inconformes, y que están queriendo tomar ya acciones por las consecuencias sufridas en el 2019. Creo que se tiene que recomponer todo esto, porque si no, a final de año, la amenaza de estas convulsiones internacionales que vienen con la guerra, pues pobre Sinaloa, ¿cómo le va a ir? Consolidación de esto de la transformación, es decir, Morena desde adentro. Vemos a su líder nacional que quiere quedarse a como sea, y todos los que han estado en cargos, por ejemplo, en el Congreso, en el Senado, que hacen lo que sea por conservar esos privilegios. Se han hecho grupos, no se pudo hacer las asambleas en muchos estados. ¿Qué hay cuando viene pues ya las campañas estas y dispersos por todos lados y llenos de priistas, panistas y todo esto que se ha dado? Sí, mira, mi participación es la continuación de la participación anterior. Dijimos que México sí cuenta con un Estado de Derecho, pero que no se aplica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vivimos en el país de la impunidad. Ya el tema de la corrupción nos están acostumbrando a verlo como un espectáculo, ¿no? Nada más, pero no se aplica la ley. Porque ¿cuánto se ha dicho de Fox, de actos de corrupción? ¿Cuánto se ha dicho de Calderón? ¿Cuánto se ha dicho de Peña Nieto? ¿Y cuándo hemos visto a uno de estos expresidentes sentados ante un agente del Ministerio Público de la Federación, rindiendo una declaración como un presunto delincuente? O sea, no hay. Ha sido
un mero espectáculo publicitario, pura retórica, como dijo Alejandro, pero no vemos la aplicación estricta de la ley. Hay otros países, como algunos países centroamericanos, donde presidentes en funciones son juzgados, son retirados de su cargo y son sometidos a la ley. Y ahora Evo Morales con las declaraciones que hace con Andrés. Este año debe ser el año de la aplicación de la ley. El año donde se vea la aplicación de la ley a los corruptos. Donde se vea el cambio verdadero del sistema político que estamos viviendo. Como nosotros dicen que no debe de haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Cómo nos tienen a nosotros con el sacrificio de estar sosteniendo a un Congreso del Estado de Sinaloa, a un Congreso federal, donde el 40% de sus integrantes no fue electo por el pueblo? Estamos hablando de la figura de los diputados plurinominales, tanto federales como locales. ¿Quién los elige a ellos? Y es el 40% de los que nos gobiernan en esos órganos legislativos. Entonces, este año es un reto para todos los mexicanos, para las autoridades, porque ya hemos oído, el primer año es para aprender, sí, pero el segundo año ya no es para aprender, ya es para aplicar la ley. En este caso, esto de la impunidad, pues le queda el dedillo a Sinaloa. Hubo algunos que fueron detenidos del gobierno pasado, principalmente el secretario de Salud, detenidos, procesados. Bueno, procesados más bien, ¿no? Mandados a llamar para esta situación, y todos salieron riéndose, con una sonrisa de oreja a oreja, con el botín igual de gordo. Bueno, bajaron unos cuantos pesos y se acabó. Sí, coincido con Ricardo Arnulfo, y de hecho hice un post hace unos días de que este año tiene que ya empezar a rendir frutos el Sistema Nacional Anticorrupción. Si no, vamos a seguir sufriendo ese estigma de no poder nosotros avanzar como país. Totalmente de acuerdo. Mira, muestra basta un botón. El 13 de este mes se cumple un año de la explosión en el estado de Hidalgo, y el presidente de la República ofreció públicamente una investigación. Entonces no debe de dejarse eso a la y se va de que ya no es tema, porque se deben de cerrar ciclos para demostrar que este gobierno sí está en contra de la impunidad, sí está en contra de la corrupción, porque ahí esa explosión fue porque hubo corrupción y porque hubo impunidad y porque hubo reacción lenta y porque hubo muchas cosas que se dieron. Y efectivamente, si lo traemos al ámbito local, a Sinaloa, me rememoro aquella novela de 1908 de John Kenneth Turner donde decía México bárbaro. Pues Sinaloa requete bárbaro, porque aquí los que mandan ya sabemos quiénes son. Les basta infiltrar noticias falsas que va a haber una balacera a los narcos en Sinaloa en forma de diversión para ellos, de guasa, de carrilla, para que ese silencio resignado en el cual estamos respirando, donde creemos que ya las cosas están bien, detone un pánico generalizado y colapse a una ciudad de 1 millón de habitantes y a un estado, y tenga pendiente al país entero si va a haber otra vez o no una toma de un secuestro de una ciudad. Y Quirino escondido. Y bueno, pero autoproclamado el segundo gobernador más de México, pero las metrallas que hay el 31 de diciembre, en esa proporción, le están diciendo a Quirino que es un mentiroso, que no es lo que él está pregonando. Entonces, finalmente, debe ser el año, y habíamos dicho, el primer año había que reposicionar, digamos, el GPS del barco, y el segundo año empezar a arrancar. Si no arrancamos, y arrancamos fuerte este año, entonces nos vamos a quedar estancados con un ancla. Porque hay un tema, yo creo, importantísimo en este caso que está diciendo el poder fáctico de todo esto. García Luna está detenido, lo llevaron por esta contubernio con el cártel de Sinaloa, en donde todo mundo apareció en nóminas. Este personaje pues tiene muchísima información precisamente de Sinaloa, de toda la corrupción que se genera aquí, y de quién pone a los gobernadores, quién pone a los alcaldes municipales y quién pone a la ciudadanía, como lo acaba de decir Ernesto, pues de rodillas cuando quieren. Pero no nada más García Luna, o sea, es decir, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene bastante información
y no nada más de hoy, siempre, porque está documentado desde los años 40, 50, cómo los políticos de Sinaloa siempre han trabajado de la mano del narcotráfico. Entonces lo que venga a contar García Luna sería más que nada la ratificación de que los políticos de Sinaloa o son narcos o han trabajado siempre bajo el ala del narcotráfico. No, sí, pero desde el punto de vista de que cuando los gringos llaman, pues dicen, pues llévenselos, ¿no? Es un decir. Nosotros no hemos visto a un gobernador detenido. Todo el mundo dice, ¿sabe cómo corre el agua? Bueno, en México no tienen, incluso algunos que tienen algún expediente en Estados Unidos, en México no lo tienen, ¿no? Pero desde allá se puede generar este tipo de... Sí, claro, y por ejemplo sería muy interesante que García Luna, yo creo que no lo va a decir porque incluso ya creo que está negociando ya una salida, declararse culpable de algunos cargos, porque al final los cargos que tienen en su contra pues son débiles, ¿no? Hasta lo están acusando de 3 cargos, entre ellos conspiración para introducir 5 kilogramos o más de cocaína. No es mucho, la verdad, lo que tiene, y él puede negociar una salida rápida y un juicio donde no se tenga que ventilar toda esta información como se ventiló con el Chapo, que incluso no se ventiló demasiado con el Chapo, fue muy acotada la información. Pero sería muy interesante haciendo este ejercicio, pero ¿cómo nos afectó en Sinaloa todo ese combate en el 2008, por ejemplo, cuando llegaron todas estas caravanas de federales y combatían nada más a los Beltrán Leiva, y cómo por ejemplo la ciudad se convirtió en un polvorín usando como brazo armado a la Policía Federal, ¿no? Recordemos el episodio de la Guadalupe a un lado de la casa del entonces gobernador Aguilar Padilla. Recordemos otras balaceras que hubo en la ciudad donde los federales eran el ariete del cártel de Sinaloa. Sería muy bueno para esclarecer por qué llegamos a lo que estamos ahorita también en Sinaloa en cuanto a nivel de violencia. Sobre todo por algo, porque la generación que combatió en aquel tiempo y que hoy son punteros, los chamacos, o que hoy son pistoleros, pues eran niños o adolescentes, ¿no? Entonces somos una generación que hemos vivido los últimos 10 años en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, fragmentados emocionalmente, y bueno, aquí están las consecuencias que seguimos viviendo todavía, ¿no? Falta pues una ciudad en resiliencia que se levanta diariamente, pero que ahí está la violencia y que la hemos normalizado de una manera muy terrible. Estamos llegando al final de este programa. Creo que estos comentarios sirven para darnos un diagnóstico de lo que fue el 2019, pero sobre todo para ver qué va a hacer el 2020. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre. Hasta luego. Hasta pronto.